Bueno, buenas tardes, profesor. A continuación vamos a hacer la siguiente implementación física, en el cual consiste este circuito de resistencias de 10 kiloohmios y 1 kiloohmio, de diodos y de transistores con capacitadores de 10 microfarads. Entonces, aquí tenemos la implementación física. Como puede ver, se ha implementado todo, tanto la resistencia, los diodos, los capacitadores. Y bueno, vamos a proseguir a medir los voltajes de cada resistencia. Entonces, estamos midiendo la resistencia de 1 kiloohmio y tiene un voltaje de 1.96 voltios. El de 10 kiloohmios tiene de 3.32 voltios. Y bueno, del otro extremo, el de 1 kiloohmio tiene el mismo voltaje, 1.96, y el de 10 kiloohmios tiene 3.32 voltios. Es decir, ambas resistencias que tienen la misma cantidad, 1 kiloohmio o de 10 kiloohmios, tienen la misma cantidad de voltaje. Ahora estamos midiendo el diodo. El diodo usualmente tiene un voltaje de 0.7 y bueno, acá nos está midiendo un 0.6. Entonces, luego el capacisador, al medirlo, nos bota un 0.72, es decir, el capacitor está cargado, y de la misma manera con el otro. Entonces, se está comportando a circuito abierto, es decir, un corto. ¿No? Y bueno, medimos el voltaje del transistor para saber si se encuentra en saturación o en corto. En este caso, el voltaje que nos bota es 0, y si lo ponemos a milivoltios, nos sigue botando 0, 0.001, 0.02 aproximadamente. Entonces se encuentra en saturación, es decir, se comporta como un cable. Ahora, lo que hemos hecho acá, hemos hecho un cambio, hemos cambiado el capacitor de 10 microfarados y hemos puesto uno de 100 microfarados. Y bueno, procedimos a medir los mismos voltajes. Y bueno, medimos el primero y nos sigue botando 1.96 voltios. El segundo, de 10 kiloohmios, 3.32. Y del otro lado, el de 1 kiloohmio nos sigue botando 1.95. Y el otro, de 10 kiloohmios, 3.32 voltios. En este caso, a pesar de haber cambiado el capacitor, nos sigue botando la misma cantidad de voltajes para las resistencias. Ahora vamos a medir el capacitor y nos sigue botando 0.73. Si recordamos anteriormente, habíamos medido el capacitor con 10 microfaradios y es el mismo cantidad de voltaje. De la misma manera, por si acaso, el diodo nos sigue botando 0.6. Y bueno, medimos el transistor y el voltaje es mínimo, 0. Es decir, está en saturación. Lo ponemos en milivoltios para verificarlo y 0.02. Se comporta como un cable el transistor. Y bueno, en este caso estamos midiendo de extremo a extremo, desde la resistencia de 1 ohmio hasta el transistor, y el voltaje que nos está dando es de 3.32. Y bueno, ahora lo que hemos hecho, hemos cambiado las resistencias de 10 kiloohmios, ahora le hemos puesto 100 kiloohmios y hemos regresado a los capacitadores de 10 microfaradios y procedemos a medir las resistencias. El de 1 kiloohmio nos sigue botando un voltaje de 1.96. Ahora el de 100 kiloohmios es de 3.32, lo mismo que el anterior. Y bueno, si medimos los demás, nos va a botar los mismos valores. Entonces, si recordamos, cuando trabajamos con 10 microfaradios, no, perdón, 10 kiloohmios, el voltaje era de 3.32. Y ahora estamos trabajando con 100 kiloohmios y el voltaje es similar, 3.31, 32. Y bueno, estamos midiendo los capacitadores otra vez y el voltaje sigue siendo el mismo, 0.7. Y los transistores se siguen comportando en saturación, como un cable. Entonces, regresando al esquema, los diodos hacen que se polarice la corriente en un solo sentido. Como estamos utilizando una corriente directa, entonces la corriente siempre va en un solo sentido.
Cabe recalcar que solo estamos administrando 3 voltios y los transistores se están comportando como cables. Es decir, todo esto es un solo cable. Los capacitadores, al estar cargados, están abiertos, es como si fuera un circuito abierto. Entonces, el voltaje en todo este cable, todo se comporta como un solo cable, es igual al voltaje de esta rama. Y bueno, los diodos suelen tener un voltaje interno que es de 0.7, es decir, acá es como si hubiera, digamos, otro voltaje que se le está agregando en ambos extremos. Y bueno, al estar los capacitadores abiertos, eh, prácticamente estos cables no van, simplemente el voltaje en este extremo con este extremo de acá, donde se encuentra el capacitador, no, bueno, perdón, este extremo a este extremo, el voltaje es de 0.7 como hemos medido. Lo mismo con acá, de este extremo a este extremo, el voltaje es de 0.7. Y bueno, estos circuitos nos pueden ayudar cuando aplicamos diodos y transistores, cuando queremos manejar el voltaje de cierta unidad. En, en otras palabras, si queremos, a pesar de hacer unos cambios, digamos, aumentamos la capacidad del capacitador, aumentamos la resistencia, los voltajes siguen siendo los mismos que se están suministrando. Y de esta manera lo podemos controlar. Estas pueden ser unas aplicaciones para este tipo de circuitos. Gracias.